de este día, quiero entrar con esta información muy importante acerca de esta ave tan majestuosa que quizás has visto o quizás nunca has visto, pero en los documentales es como el ave más preciosa que puede haber. Y esta ave es muy interesante cómo tiene un proceso, cómo pasa un proceso muy difícil para poder llegar a vivir más años. El águila es una de las aves, como te decía, más majestuosas que puede haber. Llega a vivir hasta 70 años. Esta ave puede llegar a vivir hasta 70 años, pero hay un pero. A los 40 años es cuando esta ave tiene que tomar una difícil decisión muy importante, porque de ello depende que muera o bien debe de pasar un proceso. Sí, es un proceso muy doloroso, pero que va a salir en victoria para que pueda seguir viviendo por más tiempo. ¿Por qué tiene que tomar esta difícil decisión? Y quiero que pongas mucha atención, porque esto después lo vamos a asociar con la palabra que te voy a predicar hoy en este día, un poco más adelante. El águila entonces a los 40 años debe de tomar una difícil decisión para poder llegar a los 70 años. Sin embargo, el águila tiene esa opción de dejarse morir o bien pasar ese doloroso proceso. Esto pasa porque las uñas ya son tan largas y son tan curvas que ya no puede agarrar a su presa. Ya las uñas prácticamente pues ya no hacen la función que deben de tener para el águila. El pico ya es alargado y puntiagudo y comienza a curvarse al punto de contraer hacia el pecho peligrosamente. Ella misma se puede lastimar y realmente por el pico ya tan largo de hecho se lastima constantemente. Y las alas envejecidas ya no la permiten volar como lo hace. Entonces tiene que tomar esta difícil decisión, porque realmente no puede ya prácticamente conseguir su alimento. Ya no puede volar como antes lo hacía, porque sus plumas son tan pesadas que ya no puede. Y el pico constantemente, ya porque le ha crecido bastante y está en curvo, está lastimándose constantemente. Tiene que tomar una difícil decisión y es un proceso sí muy doloroso para este animal. Sin embargo, pues obviamente Dios es tan precioso y tan sabio que la mayoría de las águilas, quiero creer que todas, pasan este proceso para seguir viviendo. Lo primero que hacen es volar hacia una de las montañas y refugiarse a un nido próximo donde ya no necesite volar. Ella se aísla, ella se va a una montaña, lo más alto de una montaña, y ahí es donde se refugia en un nido que esté próximo a una pared. Ahí vamos a ver cómo va a empezar este proceso, en el cual es tan sorprendente que realmente quizás no lo sepas. Cuando yo supe acerca de este proceso, realmente me remontó, te sigo diciendo, a la palabra que se te va a dar un poco más adelante. Dice entonces que esta águila, una vez que se encuentra a salvo en ese nido, ya estando en una montaña apartada de todo prácticamente, dice que comienza a golpear su pico contra la pared. Empieza a golpear su pico contra la pared. Imagínate cuán doloroso es eso. Hasta que consigue arrancarlo, hasta que ya esté una vez amputado, tendrá que esperar hasta que nazca un nuevo pico. Sus uñas, como ya son viejas, dice que ya cuando tiene el pico va a ir arrancándose de una por una, se va a ir quitando las uñas. Y al momento, ya cuando le salen las uñas, dice que el plumaje, como ya está viejo, como ya es pesado, tiene que arrancarse de una pluma por una. Y después de 5 meses ya vuelve a ser el águila majestuosa, ya vuelve a ser esta águila. Realmente pues se ha renovado, ha pasado este proceso y sale en victoria, siendo pues
ave que era en un principio, pero tuvo que pasar este doloroso proceso. Ahora bien, a lo que quiero llegar con esta enseñanza es que al igual que las águilas, como seres humanos aquí en la tierra, tenemos que tomar una decisión, que es la decisión más importante. Para el águila es morir terrenalmente o renovarse para poder vivir 30 años más. Para el ser humano tiene una decisión muy importante y solamente hay dos opciones. La primera es morir espiritualmente, es decir, que la persona muera en sus delitos y pecados, que no busque a Dios, que esté lejos de la presencia de Dios, que nunca ella quiera saber nada de Dios, o bien tomar esta decisión que va a ser la más importante, así como el águila, pero va a tener que pasar un proceso, y esto es el de tener la vida eterna. ¿Y dónde obtenemos la vida eterna? En quien, siguiendo al Maestro, al Señor Jesucristo, y realmente como seres humanos vemos que pues muchos prefieren morir espiritualmente porque no quieren acercarse a Dios, porque son indiferentes a Dios o porque ellos creen que no van a ocupar de Dios, pero realmente, así como el águila, si ellos no buscan de Dios, espiritualmente van a perecer, van a morir y cuando partan de este mundo, van a estar alejados de la presencia de Dios. Sin embargo, las personas que buscan de Dios, esas personas son aquellas que se atreven a pasar ese proceso así como el águila, y quizás haya muchas situaciones que van a pasar, pero sin embargo, saben que en ese camino van a obtener la victoria, en ese camino van a obtener la vida eterna. En Efesios 2:5 es una palabra muy hermosa porque pues da a entender que aquella persona que no se acerca pues ahora sí que al Señor Jesucristo va a morir en sus pecados. Entonces, aquella persona que no quiere buscar a Dios, aquella persona que cree que va a poder contracorriente o contra este mundo solo, sin la ayuda de Dios, pues realmente está muy errada, porque también dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin es camino de muerte, y quizá piense que va bien, pero no. Te vuelvo a repetir, hay dos opciones: el morir espiritualmente apartados de Cristo, o bien pasar este proceso, pero que al final vas a obtener la victoria y la vida eterna, así como las águilas. Vemos entonces que la persona que quiere morir, la persona o el ser humano que quiere morir alejado de Dios, porque solamente hay dos opciones, es la que va a estar luchando contra su carne, es la que va a estar viviendo en la carne. ¿Y qué dice la palabra? En Gálatas 5:19, la palabra dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que han decidido no seguir al Maestro, los que han decidido hacer lo que ellos quieren porque piensan que están bien, realmente esto es lo que les espera. Están prefiriendo elegir morir espiritualmente porque estas cosas son las que no le agradan a Dios. Ellos están eligiendo ese camino ancho, ese camino que todo lo que el mundo les ofrece, pero no quieren buscar de Dios. Aquí vemos entonces que están eligiendo morir espiritualmente. Sin embargo, así como el águila toma y decide tomar un proceso para que pueda vivir, en este caso el águila, 30 años más, nosotros no son 30 años más, no son 50, es una vida eterna si perseveramos en esta tierra.
Entonces, si nosotros preferimos realmente pues llevar a cabo ese proceso, vamos a ver lo que va a pasar a lo largo de ese proceso. Vamos a ver entonces que los que hemos escogido, los que hemos decidido vivir eternamente, vivir para Cristo, buscar al Señor Jesucristo, que es para nosotros la vida eterna, porque hemos escogido la vida eterna. Dice la palabra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para nosotros, los que hemos elegido el vivir eternamente, eso es lo que hemos decidido. Eso es para nosotros, eso es lo que dice la Escritura, la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. Este proceso, así como el águila, quizá no va a ser fácil, pero realmente con la ayuda del Espíritu de Dios, realmente nos va a hacer muy ameno la travesía en este mundo. Vemos entonces que aquella persona que decide pasar ese proceso para llegar a obtener la vida eterna, ¿cómo llegamos? A veces llegamos al camino de Dios tocando fondo, llegamos sin fuerzas, llegamos sin esperanza, llegamos heridos, llegamos orgullosos, llegamos soberbios, llegamos con falta de perdón, con amargura y muchas cosas más. Vemos así como el águila llega con muchas cosas que ya le están afectando. El águila llega con uñas largas que ya no puede comer. El águila llega con un pico que se está lastimando a sí mismo y con unas plumas que ya no le sirven para volar porque ya son tan pesadas. Así el ser humano, cuando toma la decisión de seguir al Señor Jesucristo y de ver y de querer la vida eterna, muchas veces llegamos al camino de Dios así. ¿Por qué? Porque hemos luchado con nuestras propias fuerzas, porque nos hemos cansado, porque nos hemos quizá decepcionados de que nosotros no podemos resolver nada y hemos elegido la vida eterna y hemos decidido también pasar este proceso que cada día Dios sigue trabajando en cada uno de los que hemos escogido, de los que hemos, ahora sí que queremos la vida eterna y queremos realmente que cuando partamos de este mundo podamos conocer al Maestro, podamos tener la vida eterna. Dice la palabra entonces en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. La primera cosa, la primera parte en el proceso, para empezar este proceso, para obtener la vida eterna, es arrepentirnos. Es arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, es arrepentirnos de cada pecado, es realmente humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer que en todo ese tiempo pues no nos habíamos acercado a Dios, que habíamos lastimado su corazón, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, el primer paso para iniciar este proceso a la vida eterna es arrepentirnos. Y esto no solamente es en el primer paso, es cada día estarnos poniéndonos a cuentas con el Señor Jesucristo. Pero lo primero que se pide siempre es venir arrepentidos y humillados ante los hermosos pies del Señor Jesucristo, ante Dios, para que pueda perdonarnos y para que pueda guiarnos en esta travesía, en este mundo, para llegar a obtener la vida eterna. Entonces, una vez que nos hemos arrepentido, debemos de reconocer que solamente el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que Él ya ha pagado un precio hace más de 2000 años. Porque no podemos tomar un atajo, no podemos decir que otra persona nos va a salvar, no podemos tomar a nadie más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que ya ha pagado ese precio para que tú y para que yo fuéramos salvos. Entonces, en este proceso es parte fundamental el aceptarlo como nuestro Salvador. ¿Por qué?
Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ya queremos o hemos empezado este trayecto para la vida eterna, ya lo hemos iniciado, ya hemos tomado la decisión de querer la vida eterna, nos hemos arrepentido, nos hemos humillado, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque este versículo es un versículo muy importante, muy claro, que nos está diciendo la Escritura, que si aceptamos, que si estamos en el Señor Jesucristo, somos nueva criatura para Él. Somos nueva criatura porque Él nos acepta, Él ve cuando nos humillamos, Él ve cuando llegamos arrepentidos, Él ve cuando llegamos quizás golpeados, entristecidos, cansados de lo que hemos pasado, y entonces Él es el que nos va a empezar a hacer nueva criatura. El Señor Jesucristo es el que nos va a ayudar, y a través de Él dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Él nos perdona todo lo que hicimos antes de que no le conocíamos. Quizá llegamos a lastimar su corazón, quizá hicimos cosas desagradables, pero como no le conocíamos o no leíamos la Escritura, pues realmente Dios ya nos va a mostrar ese camino para decir que ya no lo hagamos. Sin embargo, Él pone como un antes y un después. Él te dice, te voy a perdonar y eres nueva criatura, pero entonces tenemos también que perseverar en ese nacimiento de la nueva criatura, ese nacimiento muy importante que es un nacimiento no en lo terrenal. No es que volvamos a nacer de nuevo terrenalmente, sino que nos está hablando de un nacimiento espiritual, nos está hablando de parecernos, de vivir las Escrituras, de tener un estilo de vida como a Dios le agrada. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, dentro de este camino que nosotros hemos decidido obtener la vida eterna, decidimos nosotros ir por esa vida eterna, es entonces que debemos de conocer al Padre, es entonces que debemos de conocer al Señor Jesucristo, y nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este versículo realmente es muy hermoso, pero si lo leemos, ahora sí que lo analizamos, dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces, una de las cosas que distingue a aquella persona que ha decidido estar en el camino de Dios o aceptar la vida eterna que nuestro Dios nos ofrece es precisamente el que nosotros tengamos un estilo de vida de acuerdo a la palabra, de que nosotros vivamos de acuerdo a los principios, a los mandamientos, a los preceptos que ha dejado nuestro Dios, porque ya no vivimos nosotros. Antes de conocer al Señor Jesucristo, todo cristiano hizo lo que quiso, pensaba como quería, hacía como quería. Si nos hacían algo, pues nosotros decíamos, obviamente me voy a vengar. Pero cuando estamos en Cristo, esa nueva criatura espiritual se comporta diferente. Porque si leemos la Escritura, nos dice que aquel que te maldice, tú tienes que bendecirlo. Aquel que te odia, tú tienes que amarlo, y nosotros tenemos que comportarnos como esa nueva criatura, con esa nueva criatura espiritual, que nos vamos a comportar conforme a la palabra. Entonces, es un estilo de vida cristiano. Por eso nosotros siempre te decimos que esto no se trata de religión,
sino que es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Para qué? Porque somos nueva criatura en Cristo, somos una nueva criatura hablando espiritualmente, y por eso nos tenemos que comportar conforme a lo que la palabra establece. En primera de Juan 2:6 dice la Escritura: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El cristiano, los cristianos, tenemos que seguir las pisadas del Maestro, tenemos que seguir el estilo de vida que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra, cómo se comportaba, cómo obedecía al Padre. Y entonces también cuando nos ponemos a analizar el Padre Nuestro, siempre omitimos o quizá no nos ponemos a meditar lo que dice el Padre Nuestro cuando dice: hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y así nosotros, los que hemos decidido ya obtener esa vida eterna, los que hemos aceptado a Dios, los que queremos estar en la presencia de Dios, tenemos entonces que obedecer. Tenemos entonces que estar obedeciendo al Padre. Tenemos que estar escudriñando las Escrituras. Tenemos que estar practicando la palabra, porque el Señor Jesucristo nos está viendo y nos quiere ver como esas nuevas criaturas espirituales, y nosotros nos tenemos que comportar conforme la palabra lo establece. Y la principal guerra que tenemos como seres humanos para llegar a la vida eterna somos nosotros mismos, porque nuestra carne muchas veces no quiere obedecer la palabra. Nuestra carne quiere hacer cosas que no convienen y cosas que no edifican. Por eso nosotros debemos cada día estar crucificando nuestra carne para obedecer a lo que la palabra establece, y no lo que yo quiera o no lo que yo sienta bonito, sino que llevarme por la voluntad del Padre, por la Escritura. Dice también en Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es, debemos de comportarnos como la palabra establece. Y sabemos que tenemos un enemigo a vencer, que somos nosotros mismos. El Señor Jesucristo ya ha pagado un precio para comprarnos con su sangre preciosa. Pero nosotros tenemos ahora también que poner de nuestra parte para que cada día podamos ser el reflejo del Señor Jesucristo, para que cada día podamos vivir como el Señor Jesucristo, conforme a la voluntad del Padre, que Él se movía siempre, ahora sí que comportándose, agradando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Es entonces que como hijos adoptivos, tenemos que seguir las pisadas de Dios. Tenemos que la palabra no solamente es una palabra, no solamente es un libro más, es palabra inspirada del mismo corazón de Dios. Entonces tenemos que llevar a cabo lo que la palabra establece. Quizás no sé si la has leído, quizás no sé, los cristianos obviamente cada día pues es nuestro alimento espiritual, pero si tú no has leído la palabra, te va a cambiar el estilo de vida que tú tenías, porque ya no puedes, es lo que te vuelvo a decir, ya no puedes decir: yo no voy a perdonar, yo no quiero perdonar, porque la palabra nos dice que si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar. Yo no puedo decir: yo voy a maldecir a tal persona, porque nuestra boca no tiene que salir maldiciones. Tenemos que comportarnos conforme la palabra establece. Por eso te volvemos a repetir y te decimos que es un estilo de vida. Entonces, para poder llegar a la vida eterna, tenemos que luchar con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestros deseos y pasiones. Dice la palabra en Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como seres humanos quizá queremos
queremos lo bueno, queremos hacer lo bueno, pero muchas veces hacemos lo contrario. Entonces, tenemos que estar sujetando a la carne, tenemos que estar orando para que Dios nos ayude, para que su Espíritu Santo nos ayude a vivir la palabra, practicar la palabra. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7:24 nos daba a entender precisamente el mayor o la mayor lucha es con nosotros. ¿Qué decía en esta escritura en Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios 9:27 nos dejó este mensaje, nos decía esto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es lo que cada día como cristianos tenemos que estar, estamos golpeando este cuerpo, estamos realmente pues pidiendo a Dios que nos ayude para que se haga su voluntad, para que nos ayude a practicar su palabra, porque como dice ese versículo en Romanos 7:18, que dice que no mora, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Entonces, para poder llegar a la vida eterna hay un proceso que debemos de seguir. Los cristianos constantemente estamos siendo procesados. Dice la palabra que somos barro en manos del alfarero. Y eso es lo que cada día Dios nos está moldeando para poder ser, para poder practicar su palabra, para tener un estilo de vida cristiano, para poder ser a su imagen y semejanza con los principios, los mandamientos, con la obediencia para practicar su palabra. Muchas veces se burlan de nosotros y dicen, ay, mira los santos. Nosotros somos los primeros en reconocer que cada día necesitamos del Señor Jesucristo. Y esta palabra espero que haya retumbado en tu corazón para que veas que así tú quieres salir victorioso cuando partas de este mundo, porque el proceso que nosotros tenemos no va a ser de 150 días como las águilas para salir victoriosos. El proceso que nosotros vamos a tener es hasta que partamos de este mundo, hasta el último suspiro, nosotros vamos a estar siendo trabajados por Dios, porque como seres humanos somos imperfectos, pero cada día esa es el objetivo de cada cristiano, el ser, el llegar a tener ese diseño bíblico que la palabra establece, hacer esa persona que Dios quiere, hacer esa persona que pueda practicar la palabra y que podamos ser carta abierta, como dice la palabra, porque hay personas, yo he escuchado a personas que dicen, ay, los cristianos son buenas personas, los cristianos me caen bien. Lo que no saben es de que tenemos al Señor Jesucristo, de que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a practicar su palabra. Y eso es lo que ven en nosotros, no es que nos vean literalmente a nosotros, es el reflejo de la palabra, de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestra vida. Y por eso cada cristiano tenemos un testimonio, y por eso la gente muchas veces se sorprende cuando ve a un borracho, cuando ve a un drogadicto, cuando ve a una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo y que Dios empezó un proceso y que dicen, ¿por qué ella no dice malas palabras? ¿Por qué ella no toma? ¿Por qué ella no se enoja tan fácilmente? ¿Por qué? Y empiezan a buscar 1000 respuestas, y esa es la respuesta que se te está dando en este momento, que nosotros los cristianos tenemos un estilo de vida que está aquí en la Escritura, no está en ningún otro libro más, no está en un libro de psicología, no está en un libro de un autor reconocido a nivel mundial. El maestro, el creador del cielo y de la tierra nos ha dejado el instructivo para poder llegar a ser victoriosos como las águilas y poder llegar a estar en su presencia, en el último suspiro, en todo ese transcurso de ese proceso, porque cada día Dios nos está moldeando. Entonces, Dios quiere que seas como esa águila que se atreva a pasar ese proceso, esa águila que salga tan majestuosa, tan victoriosa como es esa ave tan preciosa, pero como ser humano que te atrevas a creer en Él, que busques a Dios y que puedas realmente aferrarte a la vida eterna y no que elijas el morir espiritualmente.
Espero realmente que haya sido de bendición esta palabra. Como siempre, te invito para que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Voy a decir esta oración que me gusta hacerla siempre al final del video, porque si Dios te ha tocado, si el Espíritu Santo te ha convencido, ha tocado tu corazón, porque es el Espíritu de Dios, nadie convence a nadie. Yo no te voy a convencer, yo no tengo nada. Sin embargo, el que te convence es el Espíritu de Dios. Y si te ha movido esta palabra para aceptarlo, para empezar ese proceso, para que puedas llegar a la vida eterna y ser victorioso en Cristo, te voy a invitar que donde quiera, en el lugar donde tú estés, solamente te pido que seas sincero, porque Dios escudriña los corazones. Dios solamente quiere que nos acerquemos a Él con un corazón humillado y arrepentido. Voy a decirte esta oración para que la repitas conmigo. Señor Jesús, le abro la puerta de mi corazón y le recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Le pido perdón, Señor, por cada uno de mis pecados. Me arrepiento y acepto el sacrificio que su Hijo amado hizo por mí. Le pido, Señor, que me haga la persona que usted quiere que yo sea, que su Espíritu Santo me guíe para poder emprender ese proceso, para poder tener y llegar a conocerle, Señor, en esa eternidad. Le pido también, Padre, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios te bendiga, amada persona, amado hermano. Espero que haya sido de bendición. Y si te fue de bendición, que compartas a esas personas que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.